Es una solución de fibra óptica para alta densidad, que incluye distribuidores de fibra, incluye módulos plug and play o los cassettes de MPO-ALC, incluye placas acopladoras, cassettes de fusión, toda una familia de componentes. Si, por ejemplo, hay un campus, vamos a decir un campus universitario, y del edificio principal a el siguiente punto de conexión a otro edificio secundario, requiero 600, 800 metros de enlace con 10 gigabit, pues ya dijimos que ahorita multimodo, incluso OM4, no me va a servir más que hasta 400 metros. Ahí es donde empiezo a decidir que ya requiero otra tecnología como monomodo, que me puede dar distancias mucho mayores de enlace. Bienvenidos a otro Syscom Talks. Nos acompaña Germán Espinosa, director comercial para Simon México. Y pues en esta ocasión vamos a platicar sobre fibra óptica y soluciones. Y bueno, pues algunas preguntas comunes también sobre fibra óptica, ¿no?, que andan por ahí pues en el mercado escuchándose, para que nos apoyes con tus comentarios. Claro que sí, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y pues adelante, hablemos de fibra óptica. Claro que sí. Bueno, entiendo que hay una nueva solución para fibra óptica que nos ofrece la marca. ¿Nos podrías platicar un poco de ella? Sí, claro que sí. Pues esta solución o toda la plataforma de fibra óptica se llama Lightverse. Es una solución de fibra óptica para alta densidad, que incluye distribuidores de fibra, incluye módulos plug and play o los cassettes de MPO-ALC, incluye placas acopladoras, cassettes de fusión, toda una familia de componentes que en comparación con las familias anteriores teníamos diferentes formatos de forma. La idea fue unificarlo en una plataforma universal para que hubiera esta facilidad de diseño y compatibilidad de las soluciones. Ok, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con las familias anteriores que estaban antes de esta nueva familia? ¿Qué sucede con eso? Sí, hubo un periodo de transición. En realidad, pues ya pasó más de un año de el lanzamiento de la plataforma Lightverse. Todavía pues puede haber algo de stock, pero en realidad recomendamos ampliamente a todos nuestros clientes e instaladores que ya migren a esta nueva plataforma que tiene todos estos beneficios. ¿Y qué tan difícil es, por ejemplo, para un usuario nuevo que quiere empezar a utilizar fibra óptica, utilizar esta nueva familia? Es muy sencillo porque tenemos muchas herramientas. Desde nuestra misma página web, que tiene un configurador que podemos ir seleccionando con las características que necesitamos, los tipos de componentes, podemos seleccionar el tipo de placa acopladora, seleccionar si es multimodo, monomodo, el tipo de conector, nos va llevando de la mano. ¿Y qué tipo de conexiones utiliza, por ejemplo? ¿O qué hay? Claro, sí. Tenemos varias opciones de conectividad. Podemos ocupar conectores mecánicos prepulidos como nuestra familia Lightbow. Puede ser a través de empalmes de fusión utilizando pigtails de conectores XGLO. Pueden ser los cassettes de fusión, que ya viene todo en uno, en un solo número de parte. Viene el cassette con su placa de acoplador, con los pigtails, viene con todo lo necesario para hacer el empalme de fusión. Ok, entonces más bien el cliente va a decidir qué es lo que va a utilizar, si ya sea conectores, si va a ser fusiones, si va a ser cassettes, etcétera. Así es. Ya viene todo preparado. Y bueno, por ejemplo, esta es una pregunta muy importante. A veces, bueno, nos cuestionan de cuál es la diferencia, si a veces tienes que conectorizar o a veces tienes que fusionar, o si siempre tienes que fusionar o siempre tienes que conectorizar. Así es. No, varía mucho de cada proyecto, varía de las necesidades del cliente y también, obviamente, del presupuesto. Por ejemplo, para poder hacer una fusión, un empalme de fusión, pues aquí el instalador certificado debe de contar con una herramienta que es una empalmadora, ¿verdad? Una fusionadora. Y bueno, puede haber algunos clientes o instaladores más pequeños que no cuentan con esta herramienta, y para ellos es ideal los conectores mecánicos prepulidos, ya que con una herramienta muy sencilla y de muy bajo costo pueden realizar conexiones muy rápido para casi cualquier tipo de proyecto. Ok, muy bien. Y hablando, por ejemplo, del presupuesto, entiendo que puede ser, por ejemplo, el presupuesto de atenuación de la fibra óptica, y en base a eso pues van a elegir qué tipo de herramienta van a tener. Claro, sí, es muy importante. Este presupuesto de atenuación se refiere a que yo debo por diseño calcular toda la pérdida que va a haber desde el punto A hasta el punto B,
cable, conectores, empalmes. Debo de considerar todo en este cálculo y al final, una vez instalado, también debe ser medido y probado. Para saber si nuestra aplicación... reales o algo así. Exactamente, para saber si la pérdida real del canal nos permite esta aplicación en particular. Es decir, hay tablas de aplicaciones en donde yo puedo saber que una aplicación de 1 giga tiene tantos decibeles, una aplicación de 10 giga tiene otros decibeles permisibles que no debo de sobrepasar para que todo funcione correctamente. Entonces van a ser diferentes decibeles, que si no logras esos decibeles, pues no vas a llegar a esa velocidad que necesitas de transmisión. Así es. Vamos a poner un ejemplo. Típicamente los enlaces más comunes que nos piden hoy nuestros clientes en el backbone de comunicaciones, pues es 10 gigabit Ethernet, ¿cierto? Entonces 10 gigabit Ethernet en fibra óptica, dependiendo, pero digamos en multimodo, nos va a dar distancias de 300 metros con categoría OM3 o nos va a dar 400 metros con categoría OM4. Pero hay unos decibeles que no podemos sobrepasar. Por ejemplo, en OM3 solamente tengo 2.6 decibeles en todo el canal. Sí, en todo el trayecto. Y si te pasas de esos 2.6 decibeles, 2.6 decibeles, ¿qué sucedería? Pues la aplicación no va a funcionar. Simplemente no voy a establecer correctamente un enlace. Y por eso es muy importante saber por diseño cuál es la capacidad, el presupuesto de atenuación de ese enlace. No es lo mismo tener un enlace de 2 puntos de conexión de punto A a B, que por ejemplo en un centro de datos o en un área industrial muy grande que tiene que pasar por varios cuartos de comunicaciones, tiene que haber varios puntos de conexión. Entonces aquí ya necesito hacer un buen cálculo y utilizar componentes, por ejemplo, de ultra baja pérdida, que los abreviamos como ULL, de Ultra Low Loss. Entonces entiendo que son diferentes tipos de accesorios para el escenario que van a tener, pero también es importante el presupuesto de atenuación para elegir también el tipo de fibra, la conexión, la fusión. Y por ejemplo, también una pregunta muy común es, ¿monomodo funciona para todo? ¿Multimodo funciona para todo? ¿Cuál es la diferencia de utilizar monomodo y multimodo? Claro, hablábamos ahorita de estas distancias, ¿cierto? Si, por ejemplo, hay un campus, vamos a decir un campus universitario, y del edificio principal a el siguiente punto de conexión a otro edificio secundario requiero 600, 800 metros de enlace con 10 gigabit, pues ya dijimos que ahorita multimodo, incluso OM4, no me va a servir más que hasta 400 metros. Ahí es donde empiezo a decidir que ya requiero otra tecnología como monomodo, que me puede dar distancias mucho mayores de enlace. Pero distancias. Entonces a lo mejor en ese tipo de aplicación envías esa distancia, pero pues también te puede servir para los 10 gigabits, pero a lo mejor en una carretera o en algo más grande, ¿no? Claro, así es. Bueno, puede ser ambientes incluso de área metropolitana o, como comentábamos, campus muy grandes, donde se requieren distancias de 1000, 2000 metros, y evidentemente ahí nos va a servir mucho más monomodo, que tiene la misma capacidad de aplicaciones en velocidad, pero a mayor distancia. Entonces, resumido, es como siempre hay que fijarnos en qué tipo de aplicación queremos tener. Así es. Y luego cumplimos bajo esos parámetros y ese va a ser el tipo de fibra óptica que vamos a seleccionar. Así es. Y solo estamos cubriendo una parte. Estamos hablando únicamente de la aplicación de datos, la velocidad de transmisión y, por ejemplo, de la distancia. Pero también el ámbito de instalación. No es lo mismo el cable que vamos a ocupar en un backbone adentro de un edificio, que puede ser de interior, o no es lo mismo el cable que vamos a ocupar en un área industrial, por ejemplo, a lo mejor un cable de interior-exterior, o si va a haber un cableado de campus a través de ductos subterráneos, ahí tendría que ser un cable de planta externa que tenga las propiedades para poder estar en contacto directo con el agua, o incluso una armadura metálica para evitar el daño por roedores, por ejemplo. Claro, y por ejemplo ahora que está muy de moda pues la fibra óptica monomodo para colgarse por postes, ¿qué sucedería, por ejemplo, si utilizamos una fibra interior para colgarla por postes? Claro, pues una fibra 100% de interiores no está preparada para poder recibir los rayos UV, por ejemplo, o la tensión mecánica que requiere para poder instalarse en ese ámbito no va a ser la adecuada. Entonces sí, debemos orientar el diseño del tipo de fibra específico según el ámbito de instalación.
Ok, entonces, bueno, creo que sí es muy importante sentarnos a diseñar un poco, ver la aplicación, el ambiente de instalación, con eso decidimos las herramientas. Así es. Y pues podemos hacerlo sin problema. Claro que sí, y hay muchas herramientas disponibles para los usuarios, para los instaladores, white papers que encuentran directamente en nuestro sitio web. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Al contrario, gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video.